Al Cierre con Andrés Mompotes. Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Al Cierre, el podcast de la casa editorial El Tiempo, en el que le comentamos no solamente lo que está sucediendo, sino por qué está sucediendo y dónde va a terminar lo que está sucediendo. Soy John Torres, editor de Mesa Central. Hoy es miércoles 13 de marzo del año 2019 y estos son los hechos más importantes en Colombia y en el mundo. El apagón que tiene asustadas a las redes sociales, la foto en la que todo el mundo esperaba que Petro apareciera y a la que no llegó, la tragedia de un joven biciusuario que era una promesa del deporte que fue asaltado y que demuestra desafortunadamente que en Bogotá, que es una de las capitales del mundo que más le apuesta a la bicicleta, salir a montar bicicleta sigue siendo un gran riesgo. Y además hablaremos de cómo el veto mundial a los Boeing 737 MAX está también sintiéndose en Colombia. Bienvenidos. Lo más leído en eltiempo.com. Lo más leído en eltiempo.com es una historia sobre una fotografía que no fue. Y la fotografía que no fue la de Gustavo Petro acompañando al grupo de líderes de la oposición, encabezados por la representante Juanita Gobertus, que le hicieron la réplica a la intervención del presidente Duque, en la que objetó 6 artículos de la ley estatutaria de la JEP. Jorge Enrique, ¿por qué Petro no apareció en la foto? Esa es una gran pregunta. Formalmente no se sabe. Lo único que está claro es que no apareció, mejor dicho, la Colombia Humana no estuvo en la foto. Tampoco fue Ángela María Robledo, que fue su fórmula vicepresidencial, digamos, es la segunda a bordo en la Colombia Humana. Versiones se dijo que hoy en el transcurso del día el senador Gustavo Petro iba a entregar una declaración de las razones por las que no había ido. Otras fuentes cercanas a él dicen que es que él consideró que la Colombia Humana no es formalmente un partido, no tiene personería jurídica y que como la réplica está establecida en la ley que es para los partidos que se declaren en oposición y obviamente partidos con personería jurídica, pues que ellos por esa razón no podían ir. Sin embargo, señor John, llama la atención que en la carta que se envía solicitando la réplica sí aparece el señor Petro firmando en representación de la Colombia Humana. Claro, además, desde el primer momento, desde el domingo en la noche, el doctor Petro estuvo absolutamente proactivo criticando la posición del gobierno, denunciando un supuesto regreso de la guerra a través de un fraude a los acuerdos de paz. O sea, fue muy proactivo y la verdad, todos los líderes de la oposición, Robledo y otros, los importantes, estaban acompañando a la representante Gobertus, que fue la persona que llevó la vocería y que habló, Jorge. Sí, mire, la representante Ángela María Robledo, hablamos con ella y nos dice, lo que pasa es que esa foto fue un tema casi que de última hora, yo ya me había ido del centro, estaba en el norte de la ciudad, estaba muy lejos cuando me avisaron, no alcanzaba a regresarme y por eso dice que no pudo ir. Sobre Petro dice que realmente no sabe las razones que tuvo para no asistir. Claro, había alfiles de Petro, ¿no? Gustavo Bolívar está en la foto. Sí, pero no estaba Petro y Petro, recordemos quién es Gustavo Petro, fue el candidato presidencial de la oposición, el segundo en votos en la pasada contienda presidencial y no se puede desconocer que hoy por hoy es una de las figuras más importantes de la izquierda colombiana. Pensando y por supuesto especulando, Jorge, uno podría pensar que porque él no tuvo la vocería eventualmente no quiso aparecer. Pues usted sabe que en esto de la política los egos son bastante grandes. Bueno, no solo en la política, sí, pero hay unos egos bastante grandes y de todas maneras lo que sabemos es que de alguna manera se generó rápidamente un consenso. Juanita Gobertus, ella es de las personas que más maneja este tema, ella trabajó en la oficina del comisionado de paz durante el proceso de La Habana, ha liderado estos temas de paz en el Congreso, entonces rápidamente comenzaron a decir, no, nos parece que lo debe hacer Juanita Gobertus. Y también, ¿por qué? Porque primero habían dicho que se repartieran el tiempo entre todos los partidos. Entonces los de Alianza Verde, como tienen más congresistas, les tocaban más, a los otros menos, y finalmente se decidió que fuera Juanita Gobertus. Claro, en eso también tenemos que ser claros. El señor Petro estuvo de acuerdo, por lo menos en lo formal, de que ella llevara la vocería. Claro, háblenos más de Juanita Gobertus, Jorge. Sabemos que es una persona que conoce al dedillo los acuerdos porque formó parte del equipo, pero ¿quién es? Es una persona joven, el país de todos modos se sorprendió al verla porque no había tenido la visibilidad que seguramente el champú de hacer la primera réplica dentro del estatuto de la oposición, pues le da con los colombianos. Juanita Gobertus es lo que ustedes los jóvenes denominarían una nerd, ¿sí? Es una persona muy estudiosa, que se mete de lleno en los temas, ¿sí? Que llega al Congreso de la mano de Angélica Lozano y de Claudia López, ¿sí?
digamos que no, su participación en política había sido un poco desconocida, pero ella llega de una con 83.000 votos. Es la mujer, ojo, la mujer que más votos obtuvo para llegar a la Cámara de Representantes y la segunda en votos en la lista de Alianza Verde. Claro. ¿Y qué va a pasar finalmente, Jorge? ¿Cómo se está cocinando la iniciativa que tienen de convocar a los colombianos a que salgan a las calles a defender, dice la oposición, el acuerdo de paz? Allá están, eso está marchando y usted sabe que ahí hay sectores que son expertos en convocar marchas, en mover a la gente, entonces eso tiene mucho futuro, me he dicho, eso tiene más futuro que realmente saber qué va a pasar con la JEP, allá con la ley estatutaria de la JEP en el Congreso. Claro que sí. Pues don Jorge, muchas gracias por ayudarnos a entender incluso lo que no se ve pues en la política. La cifra del día. La cifra la tenemos con Óscar Murillo, que es periodista de la sección de Bogotá, y es 21. El número de bicicletas que se roban cada día en la capital, y esto a raíz de una tragedia que ocurrió el martes en la ciudad, a plena luz del día, porque atracan a un joven que era una promesa del deporte, lo mataron además, y esto tiene conmovido a la ciudad y ha provocado pues manifestaciones en toda la ciudad también por cuenta de los biciusuarios. Óscar, cuéntenos qué fue lo que pasó y denos las cifras además de este flagelo a la seguridad que es el robo de bicicletas. Hola John, pues se trata del joven José Antonio Silva, como usted lo dijo, una promesa del BMX, quien desafortunadamente encontró la muerte en la localidad de Suba. Cuando le querían, por supuesto, quitar su bicicleta. Usted ya mencionó el dato, 21 bicicletas al día se roban en Bogotá. Para redondearlo, en el 2018 hubo 7.732 casos de hurto a bicicleta en la capital del país, y hay que decir que de acuerdo a cifras de Bogotá Cómo Vamos, el 41% de esos hurtos a bicicleta se hizo bajo la modalidad del atraco, es decir que la violencia es el factor fundamental a la hora de robar en las vías de la ciudad. Claro. Este hecho ocurre muy cerca de la estación 21 Ángeles, que es un sitio muy conocido en Bogotá, que queda en una zona relativamente ubicada cerca de barrios, cerca de una avenida principal que es la avenida Boyacá, pero sobre el cual la gente se queja mucho por problemas de seguridad y dicen que de hecho allí ocurrió también una tragedia el año pasado. ¿Qué ocurre allí, Óscar? Bueno, lo que dicen las cifras es que, por ejemplo, en Suba, del total de casos de los 7.732 hurtos, Suba es la que lidera las localidades donde más ocurren, con 1.189, seguido de Engativá. Por supuesto son localidades muy grandes y unas de las que más infraestructura de ciclorrutas tiene la capital del país. Hay una relación un poco frente a eso, y lo que advierten los expertos es que es necesario no solo la presencia de policía, sino temas de iluminación, de instalación de cámaras de seguridad en las ciclorrutas de la ciudad, principalmente en zonas como Suba. Claro. El hecho de que ocurra tal cantidad de situaciones en las vías destinadas a los ciclistas, pues se está convirtiendo en un gran problema, porque la ciudad le está apostando a la movilidad limpia, a la movilidad en bicicletas, y esto pues termina desanimando a la gente, o por lo menos poniéndola en una situación de peligro, ¿verdad? Claro, de hecho en la última encuesta de percepción de Bogotá Cómo Vamos del 2018, el nivel de satisfacción de los biciusuarios en este medio de transporte pasó del 85 al 65%, es decir, los biciusuarios ya no se sienten tan felices. Por supuesto, esto asociado a temas de inseguridad en este medio de transporte. ¿Qué ha generado esto? Que por supuesto se convierta en una contradicción el tema de que seamos la capital de la bici y en contraste tengamos que estas personas que se movilizan en este transporte limpio pues no tengan las garantías suficientes como para hacerlo. Claro. Finalmente, Óscar, el robo de bicicletas, ¿qué proporción le aporta a la estadística de inseguridad en Bogotá? Estamos hablando de que de 100.000 más o menos casos de hurtos a bicicletas, 7.732 de hurto a personas, 7.732 son a bicicletas, es decir, el 7.4% del total de hurto a personas en las calles de la ciudad son hurtos a bicicletas. Es una situación compleja. La administración distrital ha tomado como una de sus estrategias bandera
la marcación de las bicicletas, pero a la luz de estas cifras todavía no están dando los resultados que uno esperaría. Para redondear lo que dicen los expertos, fundamentalmente es que se trata de bandas criminales dedicadas exclusivamente al hurto de bicicletas en la ciudad. Y de toda una organización criminal, porque la bicicleta que se la roban para venderla en otras zonas contramarcadas, o sea, hay toda una organización, toda una mafia que tiene que ser golpeada como estructura, como organización. De acuerdo, y de hecho algo que está en estudio es si en efecto las ciclas que se están robando las están vendiendo acá en Bogotá o se las están llevando a venderlas incluso por partes, como es conocido con los vehículos, con los carros y demás, pero por partes en otras ciudades del país. Hay que recordar que el mercado de las bicicletas ha aumentado muchísimo y por supuesto con ello han subido las marcas y los costos de estos vehículos. Concretando, Oscar, el número de hurto a personas en Bogotá el año pasado fue entonces de 104.514 casos de hurto a persona. De esos 7.732 fueron hurtos de bicicleta, y de esos 104.514, 16.381 fueron en el transporte público. Otro, digamos que deben ser una de las alternativas para desestimular el uso del carro, la bicicleta y el transporte público, pues se están convirtiendo en escenarios donde la seguridad no es la conveniente. Claro, y hay que hacer una claridad porque en esta estadística, que es una estadística que manejan policía y fiscalía, no se incluye la mayoría de robos de celulares, porque la mayoría de robos de celulares, que hablamos de miles al día, pues no llegan nunca a ser denunciados formalmente ante las autoridades. De acuerdo, ese es un problema muy grande. Con lo que han intentado hacer la fiscalía con la integración de datos con la policía es tratar de cercar un poco más el subregistro, pero sigue siendo por supuesto algo muy complicado para las autoridades. Claro que sí. Pues don Oscar Murillo, muchas gracias. Bueno, John, muchas gracias a usted. Escucha Padres sin Instrucciones, el nuevo podcast del Tiempo. Todo lo que nos pasa como papás desde el día en que empezamos a hacerlo. La clave de las noticias. La clave nos la va a ayudar a entender don Wilson Vega, que es el editor de tecnología de la casa editorial El Tiempo, y esto tiene que ver con una falla a nivel mundial de las principales plataformas, algo que tal vez no había ocurrido durante tanto tiempo y que nos sigue afectando hoy durante todo el día de este miércoles. Sí, señor, pues es probablemente la primera vez que vemos una falla tan generalizada. Yo creo que ahora sí podemos decir que global. Tenemos reportes en Europa, en América, en Sudamérica, y sobre todo tan transversal, porque lo que estamos viendo es la afectación de los servicios de 3 compañías y 3 plataformas distintas, todas bajo la sombrilla de Facebook. Está Facebook, está Instagram, que es su servicio de fotos y videos, y está WhatsApp, su servicio de mensajería. Claro, y en Colombia particularmente, ¿cómo se ha sentido la falla, Wilson? Lo que hemos visto es que la mayoría de las personas reportan que pueden entrar a estas plataformas, pero no pueden actualizar nada, comentar, compartir o mucho menos publicar. Ha sido un sistema de fallos intermitentes en el sentido de que ocasionalmente alguien lo logra, alguien corona. Pero la verdad es que la anomalía persiste, y en lo que yo tengo de recordar lo que ha funcionado en estas redes, nunca habíamos tenido un apagón de estos por tanto tiempo. El último había durado como 40 minutos. Claro. ¿Y las razones? No las sabemos. Hay gente que reporta un mensaje de que estamos haciendo un mantenimiento, pero eso en estos momentos no parece creíble. Incluso si fuera ese el caso, es un mantenimiento que salió mal. Lo que sabemos a través de medios especializados como Down Detector o como Outage Detector es que se están reportando, no a través de usuarios, sino a través de monitoreo electrónico, muchas fallas, muchos reportes de fallas en el momento de alimentar y de actualizar, lo que quiere decir que está superada la capacidad de la red. En estos momentos lo que estamos viendo es que ahora WhatsApp también está reportando mensajes de error, y las teorías que están emergiendo es que haya un problema transversal. Como la última vez, yo no sé si usted se acuerda, que alguien, porque metió una línea de código equivocado, creó un efecto dominó. Pero lo más extraño de esto es que Facebook ha hecho mutis por el foro, y lo único que ha dicho en un comunicado es que está consciente de la falla y está trabajando para resolverla. Claro, esa respuesta de Facebook tiene tranquilo al público en todo el mundo que está afectado, Wilson. A nadie, y con cada minuto que pasa empeora la cosa, porque nos da la idea de que podría no estar en manos de ellos el arreglo. Es decir, no sabemos si haya sido un ataque a sus sistemas o haya sido una falla de alguno de sus empleados, pero el tema es que al haberse salido de solo una empresa
y cubrir ya las tres es una cosa transversal que necesita una solución que ya debería haberse producido. Pues vea, señor, que el apagón está de moda y esperamos que esto se resuelva pronto porque millones de personas, miles de millones de personas en el mundo están afectadas. Y sin embargo, de alguna manera el mundo sigue girando. Don Wilson Vega, muchísimas gracias. Escucha Contraataque con toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo. Lo que viene para su información. Con don Omar Ahumada, subeditor de la sección de Económicas de la Casa Editorial El Tiempo, vamos a hablar de lo que viene. Y lo que viene es qué va a pasar, Omar, con esos Boeing 737 MAX que están siendo vetados en todo el mundo y que es una decisión también que empieza a sentirse en Colombia. Claro que sí, John. Buenas tardes. El asunto es que esta tarde la aerolínea Copa Airlines, que tiene una operación importante hacia Colombia y que precisamente hizo una alianza futura con Avianca y con United, anunció que sus 6 aviones 737 MAX 8 van a permanecer en tierra en virtud del accidente que ocurrió en Etiopía y que dejó 157 muertos. Y es una medida de prevención porque ven riesgos, dicen que confían en sus mantenimientos, en sus procesos de control y de operación y de seguridad, pero que de todas maneras toman la medida de forma preventiva. No quiere decir que la operación se vaya a afectar para los vuelos, van a cubrir esos vuelos con esos aviones con otros de la flota, pero es una consecuencia más de toda esta escalada de noticias para la industria aérea en el caso de Boeing por este accidente aéreo que ayer se vio en una caída en la acción de más del 6% por el suceso. Y adicionalmente recientemente, hace unas horas, el presidente Trump tomó medidas y a todos los aviones de este tipo en Estados Unidos los van a dejar en tierra. Claro. ¿Qué medidas ha tomado Colombia o no ha tomado Colombia, Omar? Colombia no ha tomado medidas. La Aeronáutica Civil dijo primero que solamente 2 aerolíneas vuelan en esos aviones a Colombia, que era Copa, precisamente como lo mencionábamos, y Aeroméxico, pero dicen que no van a por ahora hacer algo de un veto como tal. Básicamente lo que están haciendo es dejándole todo a la decisión de las aerolíneas. Sin embargo, una decisión importante a nivel mundial es que el presidente Trump haya decidido hacer esto en su país, porque esa es la cuna de Boeing. Boeing es la marca insignia de los aviones americanos, compite mucho con Airbus, que es el europeo, y pues allá es donde están la gran cantidad de operación local, porque son aviones relativamente pequeños que cubren unas distancias intermedias. Claro, la operación de Copa pues era relativamente pequeña, la de Aeroméxico es mucho más importante, ¿verdad? Tiene más frecuencias, claro, con Colombia, pero Copa de todas maneras tiene, además de Colombia, conecta mucho Estados Unidos con Centroamérica. Entonces el impacto se va a sentir más que todo en los vuelos de Centroamérica. A Colombia no tenía esos vuelos, no los usaba mucho, pero en ocasiones sí el avión, dependiendo de las condiciones de demanda, venía. Pero recordemos que Copa Airlines usa en sus vuelos entre Centroamérica y de Centroamérica hacia Estados Unidos aviones porque es su mercado natural. Claro que sí. ¿Cuáles son finalmente, Omar, los cuestionamientos o las dudas sobre la seguridad de este tipo de naves? Los cuestionamientos que se han dicho es porque su sistema de control de navegación falla unos minutos después del despegue, hacia los 12, 13 minutos, y que se ha reportado como que el avión se vuelve incontrolable en los casos que ha ocurrido. Entonces, en vista de que la situación es tan grave, pues las acciones tendrían que ser tan radicales y por eso están dejando en tierra, sobre todo, por ejemplo, China, que era un gran comprador de esos aviones, también decidió dejarlos en tierra porque pues preferible obviamente tener el cuidado de la seguridad de las personas y de los pasajeros. Pues bien, gracias a Omar Ahumada, su editor de Económicas, por ayudarnos a entender qué es lo que está sacudiendo el mercado aéreo de todo el mundo. Con mucho gusto. Pues bien, amigos, este fue Al Cierre, el podcast de la Casa Editorial El Tiempo. Los esperamos mañana para comentarles qué está sucediendo y analizar hasta dónde van a llegar estos hechos. Ahora escucha los podcasts del Tiempo también en iTunes.